Bienvenidas y bienvenidos. Nos encontramos en otra sesión de matemáticas de tercer grado de secundaria en Aprende en Casa. Soy la maestra Miriam Villegas. Es un gusto estar con ustedes para estudiar otro útil e interesante tema. Recuerden, alumnas y alumnos, que el estudio constante es la base del éxito. En esta ocasión nos acompaña el maestro Luis Miguel Villarreal. Bienvenido, maestro Luis. Gracias. Espero esta sesión sea grata y de provecho para su aprendizaje. Estoy contento de compartir este espacio con ustedes. En la sesión se trabaja con el objetivo de desarrollar habilidades que les permitan plantear y resolver problemas usando las herramientas matemáticas, tomar decisiones y enfrentar situaciones no rutinarias. En esta sesión se fortalecerá la resolución de problemas integradores, forma, espacio y medida. Los materiales que necesitarán en esta sesión son cuaderno de apuntes, bolígrafo, lápiz, goma, colores y regla o escuadra. En el momento que consideren necesario, consulten su libro de texto. Si alguien tiene discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. ¡Comenzamos! Antes de iniciar con el tema, hay que mencionar que para resolver problemas o retos existen varias formas o caminos de solución. Y es recomendable seguir una estrategia o método para resolver problemas. Consideremos un método de 5 pasos para resolver un problema. Maestra, ¿nos puedes decir cuál es el primer paso? Claro, paso 1. Comprender el problema, es decir, entender qué piden o encontrar o calcular. Analizar y leer cuidadosamente el problema o reto para determinar qué debo encontrar. 2. Ubicar y designar la o las incógnitas del problema, de acuerdo con los datos proporcionados. Identificar cuál o cuáles son las incógnitas del problema. Paso 3. Elaborar un plan, identificando los datos que nos proporcionan para idear una estrategia de solución a través del uso de esquemas, fórmulas, operaciones matemáticas, sentido común, entre otras. Paso 4. Aplicar el plan, que es poner en práctica la estrategia elegida, dando el tiempo necesario para resolver el reto o problema, e incluso, si es necesario, volver a empezar. Paso 5. Revisar y verificar el resultado. Analizar si la respuesta es razonable, si se contesta lo solicitado o si es posible resolverlo de otra manera. Ahora, maestro Luis, ¿cuál es el primer reto en donde se aplicará lo que se ha considerado hasta aquí? Determina el valor del ángulo exterior en el siguiente triángulo. Los resultados posibles son: inciso A, 113 grados, inciso B, 118 grados, inciso C, 123 grados, inciso D, 128 grados, inciso E, 67 grados. En el triángulo, la incógnita es un ángulo externo y los que se conocen son ángulos interiores no adyacentes a él, ya que se identificó lo solicitado. Para resolver el reto se utiliza el teorema que nos dice: en todo triángulo, un ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. Es decir, el ángulo X, que es el exterior, es igual a la suma del ángulo A más el ángulo B. Sustituyendo valores, el ángulo X es igual a la suma de 48 grados más 65 grados, que son los interiores no adyacentes a él. Realizando operaciones, se obtiene que el ángulo X es igual a 113 grados. La respuesta correcta es el inciso A. Si se observa, la suma de 113 grados
con el ángulo interno faltante C da como resultado 180 grados, ya que son ángulos suplementarios, así como la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo suman 180 grados. Así es posible comprobar que es correcto el teorema utilizado. Gracias, maestro Luis. Ahora analicemos un reto de polígonos. ¿Cuál es el número de diagonales totales que pueden trazarse en un heptágono? Los resultados posibles son: inciso A, 21, inciso B, 18, inciso C, 14, inciso D, 13, inciso E, 11. Al ser un heptágono, se trata de una figura de 7 lados. Con este dato se puede emplear la fórmula para calcular el número total de diagonales, D mayúscula, que tiene una figura. D mayúscula es igual a n por n menos 3 entre 2, donde n es el número de lados. Sustituyendo en la fórmula, n, el número de lados, que son 7, se tiene que D mayúscula es igual a 7 por 7 menos 3 entre 2. Realizando operaciones, se obtiene que 7 por 4 entre 2 es igual a 28 entre 2. El número de diagonales es igual a 14. La respuesta correcta es el inciso C. Si se trazan las diagonales sobre un heptágono, se observa que son 14, sin repetir ninguna diagonal. Ahora consideremos un reto diferente. Ian desea dividir un terreno rectangular de 7 metros de ancho por 24 metros de largo en 2 partes iguales. Una parte será para vivienda y la otra para áreas verdes. En la diagonal D va a colocar malla metálica para dividir el terreno. ¿Cuántos metros de malla metálica deberá comprar Ian? Los resultados posibles son: inciso A, 18 metros, inciso B, 22 metros, inciso C, 15 metros, inciso D, 28 metros e inciso E, 25 metros. Siempre ayuda a trazar la figura, que es un rectángulo, y ubicar los datos para identificar así lo solicitado y así plantear una estrategia de solución. Es un rectángulo de base igual a 24 metros, altura 7 metros, y se traza la diagonal D, que es donde se colocará la malla y es el valor solicitado. Con los datos y el valor solicitado, se observa que se forma un triángulo rectángulo, por lo que se puede utilizar como estrategia de solución el teorema de Pitágoras. Este nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, en donde la diagonal representa la hipotenusa. Los datos proporcionados de la altura y base son los catetos A y B del triángulo rectángulo. Excelente observación, maestro Luis. Si tenemos la fórmula, hay que sustituir los datos en ella. El cuadrado de la diagonal es igual a 7 metros al cuadrado, más 24 metros al cuadrado. Realizando operaciones se obtiene que 49 metros cuadrados más 576 metros cuadrados es igual a 625 metros cuadrados. Se aplica la operación inversa en ambos miembros de la igualdad para eliminar el cuadrado de la D. Aplica la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad y se obtiene que la diagonal es igual a 25 metros. En este caso, son los metros de malla, que es la respuesta.
correspondiente al inciso E. Se puede comprobar que el resultado es correcto porque en todo triángulo el lado mayor se opone al ángulo mayor. En este caso, el lado más grande es de 25 metros. Se encuentra enfrente del ángulo mayor, que es el de 90 grados. Así es, maestra Miriam. El uso de triángulos rectángulos para la solución de problemas es muy amplio. No solo con el teorema de Pitágoras, que relaciona los lados de un triángulo rectángulo. También es posible relacionar los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo a través del uso de razones trigonométricas. Estudiemos el siguiente reto. En un ángulo alfa menor que 90 grados de un triángulo rectángulo, como se muestra en la figura, si seno de alfa es igual a 3/5, entonces el valor de la tangente de alfa, ¿cuál es? Los resultados posibles son: inciso A, 3/5, inciso B, 4/3, inciso C, 3/4, inciso D, 4/5 e inciso E, 5/4. El reto proporciona como dato la razón seno y solicita el valor de la razón tangente. Por lo tanto, es importante conocer ambas razones trigonométricas. Si el seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, ya conocemos los valores de esos dos lados. Y la tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. El valor desconocido es el cateto adyacente, que se debe calcular primero para sustituirlo en la fórmula. Si nos proporcionan como dato los lados del triángulo rectángulo y ningún ángulo aparte del ángulo recto, entonces Pues se utiliza el teorema de Pitágoras para calcular el valor faltante y sustituir el valor en la razón trigonométrica para encontrar el resultado. El valor faltante es el cateto adyacente, por lo tanto, es igual a la raíz cuadrada de la diferencia del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto opuesto. Se sustituyen los valores y se tiene que el cateto adyacente es igual a la raíz de 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Realizando operaciones, se obtiene que la raíz de 25 menos 9 es igual a la raíz de 16, igual a 4. El valor del cateto adyacente es 4. Si se sustituye en la razón trigonométrica de la tangente, se tiene que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Es igual a 3 entre 4, o 3/4, o 3/4 también. El resultado es el inciso C. analizando los resultados, se observa que se trata de la terna pitagórica, en donde los catetos son 3 y 4, y la hipotenusa es 5. Conociendo estos valores, solo se calcula la razón trigonométrica solicitada. Estimadas alumnas y alumnos, analicemos ahora un reto que relaciona los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo. Determina la altura de la asta bandera de la siguiente figura, que proyecta una sombra de 6 metros, conociendo que el seno de 45 grados es igual a 0.7071. Coseno de 45 grados es igual a 0.7071. Y la tangente de 45 grados es igual a 1. Los resultados posibles son: inciso A, 4 metros, B, 10 metros, C, 8 metros, D, 6 metros, E, 5 metros. El reto nos proporciona varios datos, algunos no son necesarios,
porque el ángulo de 45 grados menciona el valor de las tres funciones trigonométricas, de las cuales solo se ocupa una. Es importante identificar cuál es la necesaria, y esto depende de los datos proporcionados y el valor solicitado. Se observa que de la figura se tiene que la sombra del asta bandera representa el cateto adyacente al ángulo de 45 grados, ya que forma parte del mismo ángulo. El valor que se solicita calcular es el cateto opuesto, porque la altura del asta bandera se localiza enfrente del ángulo de 45 grados. Si el seno es cateto opuesto entre hipotenusa, el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa y la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Se concluye que la relación que se necesita es la tangente, porque es quien tiene el dato conocido y el valor solicitado. Entonces se debe de sustituir los valores en la fórmula. La tangente de 45 grados es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Sustituyendo los datos, se obtiene que la tangente del ángulo de 45 grados, que es 1, es igual a x, que es el valor desconocido o cateto opuesto, entre 6 metros, que es la sombra del asta bandera o cateto adyacente. Para despejar a x, se multiplica por 6 metros a ambos miembros de la igualdad y se obtiene que 6 metros por 1 es igual a x entre 6 metros por 6 metros. Se realizan operaciones, x es igual a 6 metros. La opción correcta es el inciso D. Se han analizado varios temas a lo largo de esta sesión. ¿Están listos para poner a prueba los temas analizados? Tomen nota en su cuaderno de los siguientes retos con 5 opciones de solución de los temas analizados en la sesión, con las estrategias seguidas y la opción correcta para su posterior análisis. Anoten sus respuestas para que al final las verifiquen. ¿Preparados? Primer reto. Determine el valor del ángulo A de la siguiente figura. Los resultados posibles son A, 120 grados, B, 45 grados, C, 180 grados, D, 60 grados y E, 30 grados. Segundo reto. En la siguiente figura, el ángulo exterior indicado es que la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes indicados, en el espacio puedes poner uno de los resultados que se dan en los incisos. A mayor, B menor, C igual, D complementario, E independiente. Tercer reto. En un triángulo rectángulo, calcular el valor de la hipotenusa si los catetos valen 3 y 4 unidades respectivamente. Los resultados posibles son A, 9 unidades, B, 7 unidades, C, 2 unidades, D, 5 unidades y E, 12 unidades. Muy bien, cuarto y último reto. De la siguiente figura, observa el valor de los datos proporcionados y determina el valor, la razón seno del ángulo A y la razón coseno del ángulo B. Los resultados posibles son A, seno de A es igual a 5, coseno de B es igual a 1, B, seno de A es igual a 3/5, coseno de B es igual a 3/5. Inciso C, seno de A es igual a 3/5,
coseno de B es igual a 4/5. Inciso D, seno de A es igual a 1, coseno de B es igual a 1. Inciso E, seno de A es igual a 3/4, coseno de B es igual a 4/3. Bien, muy buen esfuerzo. En la sesión se analizaron varios retos del eje forma, espacio y medida. La variedad de temas que se abordaron nos brinda una muestra de lo extenso y complejo que se puede presentar los retos, así como la variedad de métodos o estrategias para resolver dichos retos. Así es, maestro Luis. Por esa razón, es importante tomar nota de los retos, de las dudas que se puedan presentar para investigarlas, así como de seguir practicando retos similares, ya que cada reto es único y diferente. Como decía el matemático George Polya, para resolver un ejercicio, uno aplica un procedimiento rutinario que lo lleva a la respuesta. Para resolver un problema o reto, es necesario hacer una pausa, reflexionar y hasta ejecutar pasos originales que no había ensayado antes para dar la respuesta. Esta característica de dar una especie de paso creativo es la solución. Ahora veamos las respuestas de los 4 retos planteados. Reto 1. Determina el valor del ángulo A de la figura. La respuesta a este reto es de 60 grados, porque el ángulo A más su complemento resulta en 180 grados y se sabe que el ángulo complementario mide 120 grados. Así que el ángulo A mide 60 grados. Ustedes respondan, ¿cómo se sabe que el ángulo complementario mide 120 grados? Reto 2. En la figura, el ángulo exterior indicado es C, por lo que el valor del ángulo buscado es igual que la suma de los 2 ángulos interiores no adyacentes indicados. La respuesta es C, igual. ¿Puedes decir por qué es así? Reto 3. En un triángulo rectángulo, calcular el valor de la hipotenusa si los catetos valen 3 y 4 unidades respectivamente. La respuesta es de 5 unidades. En un triángulo rectángulo se puede ocupar el teorema de Pitágoras para conocer cuánto mide la hipotenusa cuando se conocen las medidas de los catetos por relación. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Los catetos miden 3 y 4 unidades y sus cuadrados son 9 unidades cuadradas y 16 unidades cuadradas, que sumadas dan 25 unidades cuadradas. ¿Qué número elevado al cuadrado da 25? Es el número 5 y eso es lo que mide la hipotenusa, 5 unidades. Reto 4. De la figura, observa el valor de los datos proporcionados y determina el valor, la razón seno del ángulo A y la razón coseno del ángulo B. La respuesta es B. Seno de A es igual a 3/5, coseno de B es igual a 3/5, porque el seno de A es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esto es, la hipotenusa se calcula usando el teorema de Pitágoras, que resulta ser de 50 unidades. El cateto opuesto al ángulo A mide 30 unidades. Así que 30 unidades entre 50 unidades es igual a 3/5. El coseno del ángulo B es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Esto es 30 unidades entre 50 unidades. 3/5. Consulten guías de estudio, problemas en libros de texto, simuladores en línea
o sitios de internet autorizados para fortalecer lo aprendido. La práctica les brindará confianza, seguridad para retos futuros. Soy el profesor Luis Miguel Villarreal Matías. Muy pronto nos volveremos a ver. Por ahora, esta sesión terminó. Fue un gusto estar con ustedes y los esperamos pronto para continuar compartiendo y descubriendo aún más sobre las matemáticas. Aquí, en Aprende en Casa. Mi nombre es Miriam Villegas Cortés. Hasta la próxima. Como te decía, maestra, es muy divertido esto, pero vamos a verlo, ¿eh? Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.